Es el tercero este mes. Todos con la carta, con la misma firma. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sabemos de la víctima? Martín Delgado, 36 años. Antecedentes de abuso sexual. No es casualidad que fuera el objetivo. Un vengador. O alguien que se cree Dios. Tal vez. Lisa, Alexandro, ¿dónde estás? Es un poco tarde, ¿no crees? Tengo algo nuevo. me voy. ¿Qué quieres mostrarme? El video proviene de un lugar donde fue visto hace 2 noches. Mira esto. ¿Quién es ella? Clara Perón. 32 años. Nacionalidad francesa. Abogada. Residente de la ciudad de Tijuana desde hace 3 años. Ella se encuentra en la ciudad desde hace un mes. No tiene antecedentes. Extremadamente discreta. Interesante. Fue la última persona que vio a Delgado con vida. Supongo que deberías hacerla una visita. Adelante, la puerta está abierta. Señorita Perón, Supongo que vienes a mis preguntas, ¿no es así? solo unas pocas. Usted fue la última persona que vio al Delgado con vida. ¿Eso me hace sospechosa? Al menos interesante. No tiene que hablar conmigo, lo sabe. ¿Un pájaro? No parecen quejar con usted. Quizás me recuerda que unas cosas que merecen ser protegidas. ¿O no cree que soy capaz de cuidar algo frágil? Creo que puede cuidar muchas cosas, señorita Perón. La frialdad no es lo primero que veo en usted. Tal vez las cosas no siempre son como parecen.
¿Pronto? Está bien, pero más tarde te aviso. Alexandro, ¿qué resultó del interrogatorio? Clara argumentó de manera convincente. Creo que está diciendo la verdad. No creo que sea culpable. ¿Le crees? ¿Porque suena convincente o porque te estás dejando manipular? ¿Qué quieres que diga? ¿Que la detenga? Sin pruebas. Quiero que hagas tu trabajo y no sigas poniendo tus intereses por delante. Lisa, deberías controlar tus prejuicios. Es fácil para ti polarizarlo todo, pero Clara no es tu enemiga. Sabes, está ocultando algo. ¿Por qué no quieres verlo? Porque he aprendido que no todos son culpables solo porque no encajan en tu visión del mundo. ¿Qué pasa, Lisa? ¿Alessandro te hizo enojar otra vez? No. Disfruto trabajar con un policía corrupto que no hace su trabajo. Sabes que él no es una mala persona. Se le ha investigado por corrupción 2 veces y siempre sale limpio, porque lo protegen. ¿Crees que yo lo protejo? Escucha, hay cosas más importantes en las que deberíamos enfocarnos, ¿no crees? ¿Cosas peores? Él es un policía corrupto, hace tratos dudosos y no nos da información vital. Él ha cometido errores, sí. Pero es una persona en la que podemos confiar, ¿no crees? ¿Y quieres que confíe en él ciegamente y que acepte que el mundo es así? Me convertí en policía porque quería cambiar el mundo. No te digo que confíes ciegamente en él, pero dale una oportunidad. ¿O acaso hay algo más entre ustedes que yo deba saber? Yo te voy a dar tal. Entonces así ahorramos lo de la cocaína. Tú das el tal. Que se metan tal. De todas maneras son drogaditos. Es buena idea. Sí, buenísima idea. Exactamente el proceso. 10 años ha sido existente porque exactamente validas todas las pendejadas que yo te digo. Mira, qué bueno que llegas. Estoy nervioso. La policía está más cerca cada vez. Me están vigilando todo el tiempo. Pero deberías haberlo pensado antes. Sí. A ver, dale el dinero, por favor. Tenemos un trato. Con este pago, yo cumplo mi parte. Por favor, asegúrate de que me dejen en paz. Solo seamos discretos. Si caigas, caiga contigo. No voy a permitirlo eso. Seamos discretos. Es todo. Vale. Lisa. Alexandro, necesito que vengas a la oficina. Vale. Hola, Lisa. Llegas tarde. ¿Dónde estabas? Ocupado. Estaba haciendo mi trabajo.
Tengo novedades de Clara. Te escucho. Clara fue violada en Francia. Un perito forense diagnosticó a Clara Perón con un trastorno de límite de la personalidad. Ella tuvo un ataque de rabia en el tribunal, lo que la hizo poco creíble ante el tribunal. El agresor fue absuelto. Semanas después amanece muerto. Fue un caso muy similar. Aquí están los archivos judiciales. Pero había una tarjeta en la escena de crimen. No, Es raro, pero no prueba nada. al menos prueba que tenía un motivo. Tal vez no es basta para condenar a alguien. Eso siempre dices cuando no tienes interés de seguir un caso. Entonces, doctorémosla. Entonces se habla. Quiero que la citemos. Señorita Perón, Buenas tardes. Señorita Perón, sé que está familiarizada con la ley, pero como policía es mi deber informarle sobre sus derechos. De acuerdo al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado tiene los siguientes derechos. 1. Derecho a guardar silencio. Usted tiene el derecho a no declarar en su contra ni en contra de sus intereses. No está obligada a responder ninguna pregunta y tiene el derecho a guardar silencio. 2. Derecho a ser informada de los hechos que se le imputan. Tiene el derecho a conocer de manera clara y específica los hechos que se le atribuyen, así como los motivos de la investigación en su contra. 3. Derecho a contar con un abogado defensor. ¿Entiende sus derechos tal como se los ha explicado? Sí, entiendo. Por favor, una firma. Sabemos que usted fue violada en Francia. Su agresor no fue condenado, pero poco después fue asesinado. ¿Y? Y usted dejó Francia días después. ¿Y qué? En Francia nunca se me investigó. Salió inmediatamente hacia México. ¿Por qué? Tal vez ya estaba cansada en tratar con gente como usted, que no hace bien su trabajo. O porque sabía que descubriría la verdad. Si este fuera el caso, no estaría aquí. Está bien, Clara. Explíquenos por qué salió de Francia justo después de que encontraron muerto a su agresor. ¿Tengo que hacerlo? Pensé que aquí uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es muy sospechoso, ¿no cree? Quizás, pero ser sospechosa no significa ser culpable. La última vez que estuvo en Francia fue hace 3 años y su agresor murió un poco antes. Ninguna investigación, ningún cargo, nada. Pero de alguna manera tiene algún alibi perfecto, ¿verdad? Perfecto. Perfecto sería que usted no estuviera aquí perdiendo mi tiempo. Señorita Perón, ¿por qué se reunió con Delgado? ¿Hizo su trabajo, oficial? Si lo hubiera hecho, sabría que lo representé como su abogada. Me consultó porque fue nuevamente acusado de abuso sexual. Y si tengas dudas, puedes consultar los archivos judiciales. Después de lo que usted vivió, ¿defiende a presuntos abusadores sexuales? Es mi deber como abogada. Señorita Perón, estamos tratando de ayudarla, pero su actitud, digamos que no lo haga fácil. ¿Quién dijo que necesito su ayuda, Alessandro? Ya basta, está jugando con nosotros. Si tanto quieren castigarme, ¿por qué no llama a la prensa? Seguro que les encantaría escuchar la historia de una mujer inocente acosada por la policía. Siempre tiene una respuesta, ¿no es así? Solo si la pregunta me interesa. Si es tan inocente como dice, pruébelo. Me encantan los desafíos. ¿Qué le parece una prueba de polígrafo? ¿Estás segura? El polígrafo podría no ser tan indulgente como yo. Señorita Perón, quiero comentarle que antes de comenzar en esta prueba, su participación es totalmente voluntaria. Si en algún momento se siente incómoda, puede detener totalmente el proceso, ¿de acuerdo? ¿Entiende eso? Sí, lo entiendo. Bien, ahora le haré unas preguntas. Algunas preguntas no están relacionadas con el caso.
Algunas serán preguntas de control generales que no tienen que ver con este caso. Y otras estarán relacionadas con el incidente. Y un favor, responda cada pregunta con un claro sí o un no. No se permiten explicaciones ni comentarios adicionales. ¿Ha quedado claro? Sí. ¿Su nombre es Clara? Sí. ¿Se encuentra actualmente en México? Sí. ¿Ha mentido alguna vez para salir de problemas? Sí. Bien, ahora vamos con las preguntas relacionadas con el incidente del 12 de enero. Responda únicamente con sí o no. ¿Entendido? Sí. ¿Estuvo cerca del lugar la noche del 12 de enero? No. ¿Conoce a la persona llamada Martín Delgado? Sí. ¿Ha conocido personalmente alguna vez al señor Delgado en algún momento de su vida? Sí. ¿Hirió usted a Martín Delgado la noche del 12 de enero? No. Señorita Perón, mantenga usted la calma. ¿Desea continuar? Sí. Bien. ¿Utilizó usted benzodiazepina como flunitrazepam o temazepam esa noche? No. ¿Ha ocultado algo en los últimos días usted que pueda ser importante para la investigación? No. Muchas gracias, señorita Perón. La prueba ha concluido. Vamos a analizar los resultados. ¿Desea usted agregar algo más? No. No hay desviaciones significativas en sus respuestas. Parece que está diciendo la verdad. Lisa, Alexandro, necesito que vengas a la oficina. Ahora. ¿ahora? Pensé que no te gustaban las sorpresas. Es importante. Y sé que te encanta la curiosidad. Vale, me voy. Aquí está. Delgado habla frecuentemente con una mujer llamada Isabela Vergara. Es bailarina en Puerto Aventura. ¿Una bailarina? Quiero que vayas a Cancún y hables con Isabela Vergara en Puerto Aventura. ¿No te parece un poco exagerado? Nuestros colegas en Cancún pueden hacerlo. Aquí tengo otros casos pendientes. No es opcional, Alexandro. O seguimos todas las pistas o dejamos todo. ¿Qué prefieres? Vale, está bien. Voy a viajar a Cancún. Lisa. ¿Ya hablaste con Isabela? No, Lisa. Estoy disfrutando de la vista. No estás de vacaciones, Alexandro. ¿Ah, no? Pensé que sí. Pero si quieres, me lo encargaré pronto. Es importante. Está bien. No te preocupes. Me voy. Desde aquí, eso, desde tu corazón. Alargo y giro, giro, ahora sí. Posición. Alargo, alargo, alargo. Ahí me quedo, me quedo, me quedo. El talón, sonrío y final. 6, 7, 8, ahora sí. El final, me quedo ya largo. Pausa, pausa, ahí. Señorita Vega. ¿Es usted de la policía? Alessandro Lesis. Gracias por recibirme. Adelante, pase por favor. Oficial, ¿desea un poco de agua, té o café? Agua sería muy bien, muchas gracias. Y café también, sin azúcar. Un momento. Aquí tiene su agua. La mejor.
Muchas gracias. Muy amable. Y en un momento muy rápido, regreso, voy por el café. Aquí tiene su café. Muchas gracias. Clara me dijo que vendrían. Esto es sobre Delgado, ¿verdad? Así es. ¿Qué relación tenía con Delgado? Conocí a Delgado hace algunos años. Participamos en un proyecto artístico. Y he escuchado que lo han acusado de abuso sexual. Pero yo creo que las acusaciones han sido innecesarias. Yo no creo que sea verdad. ¿Y por qué recomendó Clara Perón como abogada? Clara es la mejor. La conocí hace algunos años aquí en Puerto Aventuras, cuando estuvo de vacaciones. Una amiga mía me la recomendó y pensé que él podía ayudar. ¿Por qué quería ayudarlo? ¿Tenía algo que cambiar? Solo quería que se haga justicia. Mire, le muestro un proyecto artístico en donde Delgado participó. Él era muy bueno. Interesante. Parece que todo el mundo quería ayudar a Delgado. Muchas gracias por su tiempo. Clara, ¿eres tú? Ponme bloqueador en la espalda. Déjame adivinar. Este es aquí para visitar a Isabela, ¿no? Ya sabes, me gusta mantenerme en contacto con mis viejos amigos. Dime la verdad. ¿Lo hiciste? ¿Lo mataste a Delgado? Sí, a Delgado, a Hernández, todos. Y no me arrepiento de nada. Lo volvería a hacer mañana por la noche. Puedo arrestarte. Inmediatamente. Lo sabes, ¿no? Lo sé, pero no lo hagas. No porque no puedes, porque no quieres. Tienes razón. No lo hago. Pero tengo una propuesta. ¿Una propuesta? Una propuesta, sí. Los dos queremos lo mismo. Me valen madre esos tipos. Pero hay formas de hacerlo y hay formas de hacerlo bien. ¿Vas a continuar? Voy a grabar todo. Hay mucha gente que paga mucho para esos tipos de filmación. ¿Qué piensas? No te sabía tan ambicioso, Alessandro. Por favor. Ay. ¿Luz está bien? Déjame chingarte, por favor. No te importa cuando estaban sufriendo. No te importan cuando estaban llorando. No, por error. ¿Oh, sí? No sé si. Estuvo en el camino equivocado. Tú tomaste una decisión. Ahora, pues, vas a pagar. No. De verdad no quise hacerlo. Tú tomaste una decisión. Un error es tomar un camino equivocado. Tú tomaste una decisión. Ahora vas a pagar. Ah, ¿no te gusta mi cuchillo? No te preocupes. Mira. Una bolsita negra. Mira.
Bonjour, comment vas-tu? Oui, ça va. Oui, le voyage s'est bien passé? Ça va. Pablo n'est pas là? Non, il n'est pas là aujourd'hui, mais tu peux rentrer. Veux-tu quelque chose à boire? Whisky, cognac? Seulement de l'eau. Seulement de l'eau? Oui, avec plaisir. Quel plaisir de vous voir. Pablo te remercie pour ton aide. Mais de quelle vidéo que vous voulez me montrer? J'ai quelque chose que tu devrais voir. Quelque chose que nous va plaire beaucoup. Quelque chose qui va nous plaire? Mais qu'est-ce que tu as à proposer? J'ai des vidéos. Des vidéos très exclusives. Sur ces vidéos, on voit des décrans sexuels, torturés et tués. Ces vidéos attireront certainement beaucoup d'attention et rapporteront beaucoup d'argent aussi. Ça ressemble à quelque chose que les gens veulent voir? Très exclusif. Mais comment as-tu obtenu cela? J'ai des sources. Parfois, il vaut mieux observer les choses de près. Intéressant. Mais tu sais comment ça marche. Ces types qui abusent des enfants ou violent des femmes méritent de payer. C'est ça? Et maintenant, tu deviens sentimental? Tu veux changer le monde ou quoi? Pablo et toi, êtes ceux qui peuvent le vendre. Vous avez les bons contacts, les bons canons. J'ai accès à la police et aux bonnes personnes en ville, mais vous êtes ceux qui peuvent faire de l'argent avec ces vidéos. Le marché est grand et ne fera que croître. Nous pouvons travailler ensemble. Et je propose un accord équitable. 50-50, hein? Je suis celui qui travaille dans l'ombre, qui vend des informations, qui est avec les mauvaises personnes au bon endroit. Toi, tu as besoin de quelqu'un comme moi, quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Avec moi, les vidéos tomberont entre tes bonnes mains. Ce que je te propose, c'est une chance de faire fortune. Ouais, je peux imaginer que ces vidéos seront beaucoup en demande et le monde va offrir très, très cher pour les obtenir. Tu sais que je peux tout vendre, mais pourquoi je te ferais confiance? Tu as toujours pu me faire confiance. Ces vidéos ne sont pas juste des vidéos. Elles ont du pouvoir. Elles ont exactement ce qu'il te faut pour gagner. Tu peux les vendre. Tu peux faire beaucoup d'argent avec les vidéos. On fait 50-50 et tu prends ta part pour tout. 50-50, hein? Tu veux vraiment tout partager avec moi? Tu sais pourtant que je pourrais tirer bien plus de ces vidéos que tu ne peux l'imaginer. Mais tu comprends aussi que ça ne sera pas facile. Il y aura toujours quelqu'un pour nous trahir, n'importe où. Comment t'assures-tu que personne ne nous dénonce? Tu n'es pas stupide. Et moi non plus. Tu es tes hommes. Et j'ai mes méthodes. Il faut tout planifier. Je ne fais rien sans planification. Et tu deviendras riche. C'est tout. Discret. Et tu sais. Pablo doit rester discret. Tu es un bon homme d'affaires, Alessandro. Tu sais comment gérer ce genre de choses. Mais que se passe-t-il si quelqu'un de nous a des ennuis? Si la police se rapproche trop? Alors, on s'assure qu'il regarde dans la mauvaise direction. Tant qu'on respecte les règles, on reste invisible. D'accord, Alejandro. J'aime ton style. Mais sache que si tu t'engages avec moi sur une voie dangereuse, il n'y aura plus aucun retour possible une fois que l'on aura commencé notre travail. C'est justement ça le point. Il n'y a pas de retour en arrière. On fait ce qu'il faut pour gagner. Et pour faire quelque chose de bien. Quelque chose de génial. Tu prends ta part et moi, ce que je mérite. Et au bout du compte, si la police ne sait rien, on gagne. Tous les deux. Et Pablo aussi. C'est ça. À nous, Alejandro, à un deal très lucratif. À nous.
Alessandro, despierta. El vuelo a la ciudad sale en 3 horas. Todavía tenemos tiempo. No, nada. Apúrate. Mira, he elegido la víctima. Ok, este es el hombre. Este es el hombre. Juan Esteban Ramírez López. Ok. 43 años. Condenado por agresión sexual a menores hace 10 años. Lo que veo se muda de motel en motel, paga en efectivo. Sí, exacto. Se muda de hotel cada 2 semanas. Prefiere jóvenes. Demasiado jóvenes. Qué conveniente. Le gustan las que parecen indiferencias. Aquí tiene su dirección. Es un hotel en las afueras. Habitación 107. ¿Quieres que lo seduzca? Que lo haga sufrir. Hazlo simple. Entra. Y es todo. Yo nunca hago nada simple. Por eso me gustas. Pero no juegues demasiado. No necesitamos ruido innecesario. Me gusta cuando hablas en plural. Cédalo. Y llámame. Déjalo soñar solo una vez. Voy a entrar. Vamos a grabar como en la última vez. Pero esta vez voy a usar una máscara. Él me conoce. Lisa. Alexandro, hubo otro asesinato anoche en un motel. Otro. Detalles. La víctima es un hombre de unos 50 años. La señora de la limpieza lo encontró hace 2 horas. Las circunstancias son similares a los casos anteriores. Los investigadores forenses están en la escena del crimen. Voy al lugar ahora. Deberías venir también. Vengo en camino. He elegido el próximo objetivo. Es un delincuente sexual. ¿Estás seguro que realmente es un delincuente sexual? No como nuestra última víctima que era inocente. Es un delincuente sexual. Confías en mí, ¿no? Claro que confío en ti, pero últimamente no sé, Alessandro. Algo no se siente bien. Tienes que confiar en mí. Tenemos un plan. Y este plan, como ves, está funcionando. Siempre hablas de planes, Alessandro. Pero ¿qué hay de nosotros? No entiendes de qué estás hablando. No entiendes qué está en juego. Porque sé que nuestra última víctima era inocente. No empieces a ponerte histérica. ¿Qué pasa con nosotros si apuntas a alguien que es inocente? Lo hiciste, ¿no? No entiendes nada. Este hombre tenía que morir. ¡Me traicionaste! ¡Me usaste! Nos arrastraste ambos al infierno, Alessandro. O sea, ahora yo también estoy metida. Yo también soy culpable. ¡No! ¡Cálmate! ¡Cosmo! Cálmate, la ventana estaba abierta. ¡Cálmate! ¡Cosmo! ¡La ventana estaba abierta! ¡Cállate! ¡Cosmo! ¡Cállate!
Lisa, escúchame. Alessandro es un asesino. Matamos a estos hombres. Tienes que escucharme. Está aquí en mi departamento. A ver, cálmate. ¿Qué está pasando? Por favor, aquí está. Por favor. Espérate. Por favor, aquí, pero no te espero. Está aquí. Whoever did this, they meant it personally. This is not a random act. It looks too precise, too clean to be something random. There is no sign of violent entry. And the cut, it runs deep. This is vengeance. Detective Alexis, Luis. ¿Usted es nueva? Tengo 6 meses de trabajar para la fiscalía. Mucho gusto. Mucho gusto, soy de Costa Rica, de San José. Un lugar súper bonito. Lo es. Entonces tenemos algo en común. Ninguno de los dos está aquí. Clara Perón ha confesado varios crímenes y ha dicho que eres cómplice con ella. ¿Usted le cree? Creo en los expedientes y en los patrones. Usted estuvo oficialmente asignado a 3 escenas del crimen. 3 las hizo de manera privada. Expedientes desaparecieron y algunos indicios fueron reevaluados. ¿Evaluados o corregidos? Lleva 10 años como policía de México y aún sigue siendo el europeo. ¿Qué es lo que realmente quiere? Ahora nada, porque no hay suficientes pruebas para una acusación formal. Pero sí las hay para una suspensión provisional. Si estoy suspendido, podría invitarla a pasar vacaciones conmigo en Costa Rica. No salgo con hombres que las mujeres arruinan su carrera. Qué pena. Justo cuando empezaba a caerme bien. Un consejo, detective. Aléjese de Clara y de las cartas. Con permiso. ¿Pronto? ¿Estás solo? Ahora sí. No quería decírtelo por mensaje. Ha habido otro asesinato en Los Ángeles, aproximadamente un mes después de la desaparición de Clara. El jefe de policía está considerando levantar tu suspensión, pero ya no estarías asignado al caso. Lisa se encargará sola. Que se joda. Velo a Los Ángeles y sigo la pista.
Black, no sugar. I'd figure you'd be that kind of guy. Thanks. Weeks old. Same signature. Same signature means what, exactly? Precise placement. Deep cut. Carted front. No defense wounds. No signs of forced entry. But the stranger thing is the expression on his face. It's as if he understood that what was happening to him was justified. Like a verdict. Or a ritual. Was there a note? Message? A symbol? No notes. However, at the crime scene, there was a card. Which one? What do you want from me, Alexis? Access to her case files. Surveillance footage from that night. Where he went. Who he talked to. I need names. Movement patterns. Voices. This is an official joint investigation. As far as I know, you've been suspended. And there's nothing that you could actually bring to the table. What would you bring to the table anyways? Look, I'm not here as a cop. I'm here as someone who saw what you did. I could help you. Help me do what? We already know what Perón looks like. There is no footage. There's no trace of her. She's internationally wanted. Then, you're not looking at the right places. What are you implying? That she's damn smart. Alright, I'll give you the address of the crime scene. Nothing more. No official access. Plus, I doubt you will even be able to find anything. But if you do, let me know. Sure. Alright. 2 blocks from here. Yellow house. Gray window frames. Oh, before I forget, just a word of advice. Don't get too close. You might not make it alive. Delincuente sexual hallado asesinado en Praga. Misteriosa carta del tarot en la escena del crimen. Praga. En la madrugada del martes, Jan Novotny, de 43 años, fue encontrado muerto en su apartamento en el distrito praguense de Žižkov. Las autoridades han confirmado que se trata de un homicidio. La investigación continúa abierta y aún quedan numerosas preguntas sin respuesta. Según los primeros informes, la víctima fue asesinada dentro de su vivienda. Hasta el momento no se han encontrado indicios de entrada forzada. El cuerpo fue descubierto por una vecina, quien alertó de inmediato a la policía. Un detalle particularmente inusual ha llamado la atención de los investigadores. Cerca del cuerpo se encontró una carta del tarot, aparentemente colocada de manera deliberada. La policía no ha confirmado de qué carta se trata. Los investigadores analizan si podría tratarse de un mensaje simbólico por parte del autor del crimen. Jan Novotny no era un desconocido para las fuerzas del orden. Hace 12 años fue condenado por coacción sexual contra menores. En aquel entonces recibió una pena de 2 años de prisión suspendida, y las autoridades confirman que desde entonces no registró nuevas condenas ni investigaciones en su contra. Si existe una relación entre los delitos cometidos en el pasado por Novotny y su asesinato actual, forma parte de las líneas de investigación en curso.
conexiones entre los tres casos. ¿Qué te llama la atención? Comparación de datos. Lugares del crimen. Ciudad de México, Praga, Los Ángeles. Perfil de las víctimas. Hombres, entre 20 y 54 años, sin relación actual. Rasgos comunes. Condenas por violación, abuso infantil o agresión sexual. Carta del tarot. La torre dejada en la escena. Correlación estadística. 93,2%. Probabilidad de un solo autor o red dirigida. Alta. Los patrones de conducta apuntan a una persona con alto control cognitivo y una agenda moral definida. Los asesinatos no son impulsivos, sino rituales. El objetivo no es la destrucción, sino la purificación simbólica. Altamente probable. Traumatización en la infancia o adultez temprana. Experiencia de impotencia extrema o fracaso institucional. Transformación del rol de víctima en figura heroica, basada en una ética autoimpuesta. Posible sadismo patológico. Ausencia de empatía hacia los culpables. Estructura motivacional. Odio. Control. Restauración de la justicia donde el sistema legal falló. Nota. Debido al acceso cruzado a bases de datos forenses, se identificó una dirección como posible punto nodal de múltiples movimientos digitales del sujeto. Recomendación. Si usted tuvo o tiene un vínculo emocional con la persona implicada, tenga en cuenta. El contacto podría provocar desestabilización psicológica. Je tady vyšetřovatel z Mexika. Může jít dál? Ano. Prosím. Alexis. Senja Kuba. Kuba, nice to meet you. Thanks. Well, Mr. Lesses, may I introduce myself? I'm Daniel Gruber, Deputy Chief of the multinational Europol Task Force here in Czech Republic, and this is my counterpart from Czech. We had some serious murders, one in Berlin and one in Venice. And the one in Venice was particular, delicate. The victim was a priest who had been accused of sexual abuse, was found inside a church, and the scene was staged almost ritualistic. That combined with the allegation against him, made the case especially sensitive. Who was your last victim? Well, let's see. Jan Navalny, alias Milan Bajaš, sexual assault on a 12-year-old, then on probation. Nothing after. And did anyone try therapy? I mean, he seems predictable. Let's see. He voluntarily went to a therapy, quit, tried again shortly before his death. It's easier to get a driver's license blindfolded here. And his last contacts? Visitors, neighbors, women? We got some leads. I think there was a Ukrainian woman, a therapist. She came here during the big refugee wave, but disappeared shortly after. Nothing special. I can share this information with you, but of course we need an official internal Interpol request for NCB Prague, which you did not bring. Look, I'm not here as a tourist. I'm here to solve a series. 6 victims, 6 places, the same pattern. And that man fits. I think you know that. I love pattern as well. But the problem is, you're suspended.
You didn't think we check you? And yet, here I am. I solve cases, not for rules, for results. And I know how to play this game. Charming. But dangerous. You're chasing shadows, my friend. And you're crossing borders looking for a woman who may not ever want to be found. Whatever your motive is, it clearly can blind you. Why should I trust a suspended? Why should I trust a man who plays with fire? Because I know the murder better than anyone. And because you, detective, you like to win. I can do what paperwork can't. Give him the file. We can't proceed otherwise. No. We have strict rules and we have to abide by the rules. Sorry. We have no leads. He can help us. Darling, please. Every time you lack on understanding, you're getting emotional. Stop it. Without him, we won't get anywhere. Who are you trying to prove something to this time? Your facade is falling apart. And everyone can see it. Honestly, I cannot do that. And without me, you would still do parking violation. Keep that in mind. This is so embarrassing. You're the most pathetic man I've ever met. I'm done. We're over, and I'm going back to Pavel. One moment. Hola. Dime. Necesito acceso a los servidores de la policía de Praga. Investigaciones en curso del caso Jan Novotny. Informes internos, todo. ¿Puedes hacerlo? Esto no es un juego, es policía estatal. El riesgo es alto. Sí, claro, pero no te llamé por evaluar riesgos. Te llamé porque tú eres el único que puede hacerlo, sin dejar rastros. Costará más y no hay garantías. Sí, claro, no hay problema. Nunca las hubo. Empieza. Te aviso cuando esté dentro. Y si algo sale mal... Si algo sale mal, nosotros sabremos qué significa, ¿no? Cuídate. Hecho. Ano, tak se doktory Karanové? Adams, do you speak English? Yes, I speak English. I would like to make an appointment. Are you a private patient? Yes. Wednesday, 3 to 4 p.m.? Yes, that works. One moment. Your name, please? Adams. Christian Adams. All right. You're booked. Have a nice day. Thanks. You too.
Його просто поклали до психлікарні. Come in. Miss Karanova. Mr. Adams. Please take a seat. You're late. What brings you here? Nightmares. Certain images I see, places, people. And how do these images affect you during the day? I can't sleep. Sometimes I see someone's face. And you have never shared these images with anyone before? No. Let's explore that. Can you describe me what you see in your dreams? A woman. A woman? What does she look like? Like you. Has she hurt you? She has. What was your relationship with her? And could it be that you also caused her pain? Maybe. It's complicated. She was part of my past. I tried to forget. I guess I failed. Complicated often means unresolved guilt. Do you feel responsible for what happened? Sometimes, but mostly I just remember. Do these memories guide you, or you feel trapped in the cycle of blame and anger? They do. And what do you wish? Well, sometimes I wonder if I want her to forgive me, or if I want to kill her. Excuse me, Mr. Adams, but our time is up and you just need to leave because I'm waiting for another patient. Thanks. Have a nice day. Hola. Llegas tarde. Ya temía que ni siquiera llamaras. Estaba ocupado. Es complicado. Complicado, sí. Eso te queda bien. Creo que la vi. ¿Clara? En Praga. Ahora trabaja como terapeuta. Dice ser ucraniana. Vio a la víctima antes de su muerte. Alessandro, estás proyectando. Buscas un fantasma y lo sabes. La conozco, Dalia. Sabes bien que leo a las personas. Fue más que un presentimiento. Fue como una descarga eléctrica. Como si mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Sé que nunca dejaste ir a Clara, pero esto ya no es investigación, es obsesión. ¿Qué quieres de ella? No entiendes. Ves patrones porque los necesitas. ¿Crees que estoy loco, no? No. Creo que estás herido y cansado. Y buscas reparar algo que no se puede reparar. Esto no es rencor, es una trampa. Una culpa antigua disfrazada de verdad. Pero si ella ha programado todo esto. Entonces te destruirá. No eres objetivo y nunca lo has sido cuando se trata de ella. Así que mejor vuelve para no caer más profundo. Tal vez me he caído. Al menos intenta recordar quién eres, no quién eras con ella. Está bien, Dada. До психлікарні. Necesito un análisis de ubicación. Katia, Dr. Katia Karanova. El número termina en 912. La carpeta de la policía la imprime. Costará más y no hay garantías.
Vale, haz lo que puedas. Y en cuanto tengas un vector de movimiento, me llamas, ¿vale? Necesito guía a su consultorio. Las palabras se pierden en mi garganta, la verdad se tuerce, se forja
a estas sombras que quieren devorarme. Llevo cadenas invisibles sin peso. El pasado tan cruel, tan horrible. Vacío en mí, vacío alrededor. El tiempo traicionó cada sendero. Una lágrima cae, silenciosa, sin final. Una promesa rota, un camino incierto. Recuerdos que arden, fiebre y respiración.